Buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestro devocional. Seguimos hablando acerca del libro de Proverbios. Y ahí hay un capítulo que es el capítulo 31 del libro de Proverbios, donde está casi destinado a la mujer virtuosa. No sé si lo han leído. Si no lo han leído, está muy bueno, se los recomiendo. Y aunque y muchas veces utilizamos este pasaje para referirnos pues a la mujer, a la esposa, ¿verdad? Hablando físicamente. Pero realmente la palabra es para todos. Y este pasaje también está hablando de la novia de Cristo. Amén. Habla del carácter que tiene que tener la novia de Cristo, o sea, la iglesia. Amén. Y tiene varias características, pero yo quiero enfocarme en dos características de este pasaje, bueno, en tres. Dice Proverbios 31, versículo 21. Dice, no tiene temor por la nieve, por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Amén. Aquí está hablando acerca de que toda la familia, incluso ella misma, eh, está vestida de ropas dobles, que tiene doble vestidura. Entonces está preparada para los tiempos difíciles. Está preparada para los climas extremosos como el frío. Aquí habla acerca del frío. Y ahí mismo, pero en el versículo 25, dice, fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Entonces vamos a encontrar que la mujer virtuosa, cuando se refiere a que tiene doble vestidura, hablando espiritualmente, estas vestiduras son de fuerza y honor. Amén. Fuerza y honor. Entonces, la iglesia de Cristo necesita vestirse con estas vestiduras. Necesita vestirse de fuerza y necesita vestirse de honor. De esta manera estaremos preparados para enfrentar tiempos difíciles, para enfrentar circunstancias adversas. Necesitamos aprender a ponernos estas vestiduras. Ahora, vamos a ver de dónde obtengo la fuerza. ¿De dónde la obtengo? ¿Cómo me puedo vestir de fuerza? La palabra dice en 2 de Samuel 22, del 33 al 35. Segunda de Samuel 22, del 33 al 35 dice, Dios es el que me ciñe de fuerza. ¿Ven? ¿De dónde obtengo mi fuerza? Del Señor. Y sigue diciendo, quien despeja mi camino y quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Amén. Necesitamos esta fuerza que viene de parte del Señor, que solamente Él la da. Continúa diciendo, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Amén. La iglesia necesita tener esta fuerza de la cual está hablando la palabra, porque de esta manera estamos, dice la palabra, que podemos doblar, ¿verdad? Estirar el arco de bronce. Y en el arco se ponen las flechas y todos los hijos espirituales y nuestros hijos físicos representan esas flechas. Entonces, cuando nosotros somos una iglesia fuerte, podemos impulsar, ¿verdad? A todos aquellos que llegan, podemos llevarlos y darles, ayudarles a que puedan llegar al propósito que Dios tiene para ellos. Entonces, como papás y como mamás, en lo físico y en lo espiritual, necesitamos estar vestidos de esa fuerza.
para poder doblar el arco con el que estaremos lanzando como saetas a todos nuestros hijos, a toda la gente que llegue a los pies de Cristo y también a nuestros hijos en lo natural. Necesitamos esa fuerza que hace mis pies como de siervas, que me hace estar firme en las alturas, esa fuerza que adiestra mis manos para la batalla, para que yo cada día pueda enfrentar situaciones, porque todos los días vamos a enfrentar situaciones difíciles, ¿verdad? Y así como en lo físico nos ayuda a tener un cuerpo fuerte para no caer en la enfermedad, para resistir las diferentes virus y bacterias que hay. También espiritualmente necesitamos esa fuerza. Necesitamos estar fuertes para resistir todas las inclemencias que pueda haber en nuestra contra. Entonces, de dónde la obtengo? Del Señor. Él es el que me la da. Pero, ¿cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo esa fuerza? Bueno, dice la palabra en Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Dice, aquí la palabra nos enseña cómo obtengo esa vestidura de fuerza de la cual nos habla Proverbios. Dice la palabra que cuando yo busco al Señor, cuando yo espero en Él, cuando yo me basto en la gracia de Dios, me hago fuerte. Qué tremendo, porque dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y esto está chistoso, porque cuando estamos esperando, en el tiempo de la espera, es cuando sentimos que se nos acaban las fuerzas. No sé si te ha pasado, que a veces entre más tarda la promesa o tarda el cumplimiento, es cuando más sientes que ya no puedes, ¿verdad? Que se te acaban las fuerzas. Y yo creo que la espera es un proceso importante que tenemos que aprender, porque justamente cuando llega ese momento en que tú ya no puedes y sientes que hasta ahí llegaste, pero sigues esperando, entonces siento que empieza esa transformación o viene esas fuerzas ahora del Señor. Cuando tú llegaste, cuando tus recursos se acabaron, cuando tú ya no puedes, entonces ahí es donde comienza el poder de Dios a obrar en tu vida. Hasta el momento en el que tú recibes esas nuevas fuerzas de parte de Dios. Hasta ese momento que ya tú dices, ya no puedo, entonces Él te dice, qué bueno que ya no puedes porque yo sí puedo. Pero no es sencillo, ¿verdad? No es fácil, pero tenemos que aprender a esperar en el Señor, a esperar en el Señor. A veces el proceso es complicado, pero cuando tú no te mueves del lugar, cuando tú sigues perseverando, cuando tú permaneces, en ese momento sucede la transformación. Él viene y te viste de sus fuerzas. Amén. Te viste de sus fuerzas, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Wow. Vaya, puede este proceso, ¿verdad? Que cuando yo leo estos versículos, recuerdo mucho de muchos personajes de la Biblia que tuvieron tiempos de espera muy considerables, entre cuando Dios les dio una promesa y cuando se cumplió. Y fueron tiempos, uno de ellos es José, ¿verdad? José el soñador, pasó mucho tiempo
desde que él recibió los sueños que Dios le había entregado hasta que se cumplió. Y no solamente tiempo, sino cosas muy difíciles, cosas muy complicadas, donde pareciera que él iba en sentido contrario, como que Dios le había dicho, en el sur se van a cumplir tus promesas, pero ni siquiera porque él quisiera, sino que las circunstancias lo llevaban hacia el norte. Así parecía, ¿verdad? Porque todo lo que él pasó, él seguramente se veía cada vez más lejos de que las promesas de Dios se cumplieron en su vida, pero José esperó, no se rindió, a pesar de que fue uh, acusado injustamente, a pesar de que fue encarcelado injustamente, ¿verdad? Y que pasó por muchas situaciones, él aún así no se rindió. Y ahí en esos tiempos de espera y cuando él mostró su fidelidad hacia el Señor, cuando él mostró, ¿verdad? Que él iba a esperar a que Dios obrara y que no le iba a fallar a su Dios. Y él fue luz donde quiera que estuvo, dio testimonio de lo que Dios hizo. Ahí él se vistió de nuevas fuerzas, que fue las que lo ayudaron a permanecer hasta el final, hasta el último momento. Entonces, Dios quiere que te vistas de fuerzas y esas fuerzas se dan cuando tú permaneces, cuando tú esperas, cuando tú perseveras, cuando no te rindes, cuando sigues adelante, cuando no te echas para atrás, ¿verdad? Cuando a pesar de las circunstancias difíciles, tú sigas diciendo, yo creo en el Señor, yo creo en el Señor, yo voy a esperar en Él, yo estoy esperando que se cumplan sus promesas. En ese momento, cuando tú sigues ejercitándote en ese gimnasio virtual que es la fe, la paciencia, ¿verdad? En ese momento sucede que te empiezan a crecer unos músculos espirituales tremendos. Y entonces te conviertes en un hall, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque estás listo para todo lo que puedas enfrentar y permaneces hasta que las promesas, porque definitivamente las promesas de Dios son verdaderas, son ciertas, y todo lo que Él te ha dicho, Él lo va a cumplir. Amén. Pero necesitamos estar fuertes para poder esperar el tiempo de la promesa, para poder permanecer hasta el cumplimiento de ella. Y esas fuerzas las obtengo cuando yo espero. Amén. Cuando yo espero. Dice la palabra en 2 Corintios 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Necesitamos ser fortalecidos por la gracia de Dios. Mis ojos deben de estar puestos en la obra que Dios está haciendo y no en las debilidades, no en mis debilidades o en mis imperfecciones. Amén. La gracia nos tiene que ser suficiente. Y de esta forma yo tomo la primera vestidura que me habla de fuerza. Ahora dice que está vestida de fuerza y de honor. Y dice ahí en Proverbios 31, versículos 30 y 31. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábela en la puerta y alábenla en las puertas sus hechos. Fíjense, él dice la palabra y lo que estamos leyendo, lo que podemos entender, es el temor de Jehová
es el que me lleva a vivir una vida de honra para Él. Amén. Dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, el temor, cuando yo vivo una vida con temor, con respeto, con honra hacia el Señor, entonces esto es lo que trae honra a mi vida. Aquí dicen, ganosa es la gracia y van a la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa va a ser la que va a recibir honor. Una iglesia que teme al Señor, una iglesia que honra al Señor, va a ser alabada. Una iglesia que teme al Señor va a recibir honra. Amén. Honra. Entonces, mis acciones, la forma en la que vivo, la forma en la que me conduzco, la forma en la que trato a los demás, ¿verdad? Esta es lo que me va a hacer que yo tenga honra. Es como yo me he visto de honra. Dice ahí mismo en Proverbios 31, pero los versículos 11 y 12. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces aquí está hablando de cómo las acciones de ella la han llevado a tener una posición de honra en su familia. ¿Por qué? Porque se ha conducido de una forma que muestra el respeto, ¿verdad? Y el temor hacia el Señor. Su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de conducirse, cuando se convierte en una fuente de bien y no de mal. Cuando la gente sabe que puede venir a nosotros y que vamos a estar listos para aconsejar, para ministrar, para bendecir, en ese momento me estoy vistiendo de honra. Ahora, aquí la mujer virtuosa, los primeros que la reconocen y les dan honra son los que están cerca de ella, los que están en su casa, ¿verdad? Los que están a su alcance, ¿verdad? Porque tanto su esposo como sus hijos, dice el versículo 28 de Proverbios 31, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurado, y su marido también la alaba. Nuestro primer ministerio, nuestra primera iglesia son nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra familia cercana. Ellos son los principales que se tienen que beneficiar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Son los primeros y los más importantes que tienen que beneficiarse de que Dios me está transformando, me está cambiando, me convirtió en una nueva criatura, ¿verdad? Ellos son los más importantes. Y de ahí para adelante, ¿verdad? De ahí para lo que viene. Dice la palabra en Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Hemos sido bendecidos, hemos sido ungidos, el Espíritu Santo está sobre nosotros y ahora tenemos que hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, él, donde quiera que anduvo, él anduvo haciendo bienes y sanando. Tenemos que ser de bendición donde quiera que nos paremos, donde quiera que vayamos. Y cuando yo soy de bendición, entonces Dios trae honra a mi vida y yo me visto con honra. Cada que yo bendigo a alguien, cada que yo muestro el temor del Señor en mis acciones, en mis palabras, en mi forma de expresarme, en mi forma de hablar de los demás, en mi forma de hablar con los demás. En ese momento yo estoy obteniendo honra. Y entonces yo me voy a estar vistiendo de fuerza y de honra y voy a estar preparado para todo lo que pueda
venir. Amén. Para las inclemencias del tiempo, para los tiempos difíciles, para aquellos momentos difíciles. Amén. Vamos entonces a orar. Señor, te damos gracias, papá. Gracias, Señor, porque queremos ser esa iglesia que tú encuentras vestida de fuerza y de honra. Esa iglesia, Señor, que testifica y da testimonio de ti, de tu poder, de tu amor, de tu cuidado, Señor. Padre, ponemos, Señor, nuestra vida en tus manos. Te pedimos que nos enseñes a esperar, aún en los momentos difíciles, aún en los tiempos que pensamos que no llega, Padre, tu promesa. Y aún en el tiempo de la espera, enséñanos a ser de bendición para los demás. Enséñanos a bendecir, Señor, a dar de lo mucho que tú nos has dado, Padre, a poder ser esa fuente inagotable de bendiciones para todos aquellos que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros hijos, Señor. Padre, permite que así sea, Señor. Viste a Comunidad de Pito, a Comunidad Sur, de fuerza y de honra, Señor. Que seamos una iglesia vestida de fuerza y de honra. Permite que así sea. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.